Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, esta clase de hoy lo que complementa o lo que sustituye son las dos clases de taller que debemos. La clase del miércoles, recordemos que la usamos para ver el proyecto, y la clase de hoy viernes la usamos, bueno, la cambiamos ahí por el asunto del quiz de intro. Entonces, vamos a ver dos cosas hoy, porque bueno, digamos que es la unión de dos lecciones. Vamos a terminar de ver el tema de sistemas numéricos. Básicamente nos faltan un par de cositas muy puntuales, muy sencillas también, que por cierto son para el segundo examen. Entonces, recordemos que en el primer examen de taller lo que hicimos fueron unas sumas y llegamos hasta la parte de... Ah, no, mentira, era solo conversiones. Ujú. La parte de aritmética la dejamos para el segundo examen. Entonces, de aritmética en adelante es donde entra el segundo examen, que va a estar compuesto de la parte práctica, va a ser aritmética, y la parte teórica va a ser todo lo que vayamos a ver a partir de acá, que es bastante, pero es pura teoría y es, en mi opinión, es interesante. Entonces, no es así como mucha carga. De hecho, el examen difícil de taller es el primero, que es el que tiene lo de máquinas y así. Bueno. Esto que vamos a ver hoy se llama funciones complemento. Complemento, como nosotros podemos pensar, es lo que complementa una cosa de la otra. Entonces, normalmente nosotros hemos expresado los números negativos a lo largo de toda nuestra vida simplemente poniéndole un menos adelante. Digamos, como que yo ponga menos 123. Simplemente le ponemos el menos a la izquierda y ya sabemos por convención que eso es un número negativo. Sin embargo, existe otra manera de representar números negativos y es con lo que se llama funciones complemento. Y hay dos. Hay una que se llama complemento a la base y otra que se llama complemento a la base disminuida. Es básicamente lo mismo, el mismo objetivo representado de diferente manera. Esto básicamente lo que nos sirve es para decir qué tan lejos está un número determinado de ser complementado a su base. Entonces, por ejemplo, si estamos en base 10 y tenemos un número X cualquiera, básicamente vamos a decir qué tanto le falta a este número X para llegar a ser la base. Ahora, esto depende de la cantidad de dígitos que yo tenga. Digamos, si tengo un número 3 y estoy en base 10, ¿cuánto me hace falta para completar la base? Me hacen falta 7. Si tengo un 77, que son dos dígitos, voy a apuntarlo mejor. Digamos, si tengo un número 3, para complementar la base me faltan 7, ¿verdad? Porque estamos trabajando en base decimal. Si tengo un 77, para complementar la base me faltan 33. Y bueno, así sucesivamente. Vean que qué tanto me hace falta para llegar a la base, lo saco en función de cuántos dígitos tenga. Si tengo un dígito, pues simplemente tengo que complementar hacia 10. Si tengo dos dígitos, tendría que complementar hacia 100. Y bueno, así sucesivamente. Esto es como lo que se le llama complemento. Sin embargo, bueno, el par de, de algoritmos que vamos a ver acá son más complejos que eso. No mucho, pero sí, son más complejos que eso. Este primero se llama complemento a la base. Este es como el más sencillo de los dos y está representado con dos rayitas. Entonces, si yo tengo n, dos rayitas, sabemos que es complemento a la base. Y n es cualquier número, ¿verdad? Eh, el número que yo quiera. Entonces, vean que la fórmula es así. R elevado a la m, donde R es la base y m es la cantidad de dígitos. Entonces, eh, por ejemplo, si estamos en base 10, R va a ser igual a 10. Y si tenemos un número de tres dígitos, M va a ser igual a 3.
Entonces es súper sencillo. Simplemente yo, a donde viene un R, pongo 10 y donde viene un M, pongo un 3 y ejecuto esta resta. Y ya eso me da el complemento a la base. Vean que es como los dos ejemplos que les puse anteriormente. Es básicamente ver cuánto me hace falta a mí para completar la base. Y bueno, vamos a ver un ejemplito. A la mentira. Vamos a ver el otro, primero, antes de dar ejemplitos. Este otro se llama complemento a la base disminuida. Vean que el anterior tenía dos rayitas, este tiene solo una rayita, pero funciona exactamente igual. R es la base del sistema, M es la cantidad de dígitos enteros, pero N es la cantidad de dígitos fraccionales. Entonces simplemente hacemos ahí una sustitución, ejecutamos estas restas que vienen ahí y eso sería todo. Veamos estos ejemplos. Dice, calcule el complemento a la base, y sabemos que es n rayita rayita, y el complemento a la base disminuida, n rayita del número 475.6 en base 10. Entonces, básicamente vamos a ver cuánto le hace falta a 475.6 para llegar a completar su base, o sea, para llegar a completarse a 1000. Y vean que uno intuitivamente lo puede ver. Digamos, vemos que tiene tres dígitos. Entonces tengo que hacer 10 elevado a la 3, que esto es igual a 1000, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a decir cuánto le hace falta a este 475.6 para llegar a 1000. Y vean que esto es hecho como de manera analítica, porque vemos que tiene tres dígitos, entonces decimos aquí hay un 1, y aquí hay un 1, aquí hay un 0, un 0, un 0, nada más. Pero si ejecutamos la fórmula tal cual está, de R a la M menos N, hacemos R igual 10, M igual 3, porque tengo tres dígitos enteros, menos el número en cuestión, que es 475.6, y esto es lo que me da. El complemento a la base es igual a 524.4 y es complemento a base 10. Es necesario especificar la base en cuestión, porque vean que los cálculos cambian en función de la base en la que yo esté. Digamos, no es lo mismo calcular el complemento a la base decimal que el complemento a la base hexadecimal. Y este otro complemento a la base disminuida el concepto es un toquecito diferente. Al decir base disminuida, no estamos calculando en función de base 10, sino es en función de base 9. Pero eh, de momento podemos vivir sin eso, digamos, pero nada más sepamos que cuando viene complemento a la base disminuida es la base menos uno. El resultado se da como base menos uno, no como base completa, como lo tenemos acá. Entonces, si ejecutamos las operaciones, R es igual a 10, M es igual a 3, N es igual al número, R es igual a 10 y menos N sería aquí menos uno porque tengo un número en, aquí en la parte fraccional. Y únicamente, vean que todo lo trabajé con base 10. Únicamente para dar la respuesta, yo digo que es complemento a 9, por ser base disminuida. Entonces, en resumen, complemento a la base normal, ejecuto los cálculos y doy mi resultado como lo que sea que me dio, complemento a 10. Complemento a la base disminuida, hago los cálculos y lo que sea que me dio sería complemento a 9. Veamos este otro ejemplo en base octal. Vean que aquí R es igual a 1, 0. Esto no es un 10, es un 1, 0. Y que estamos trabajando en base 8. Por eso es que está este 8 chiquitico aquí. M es igual a 2 porque tengo dos números enteros. Ejecuto esta resta y esto es lo que me da. Y esto es complemento a 8. Pero el complemento a la base disminuida es ejecutar los cálculos, pero únicamente doy la respuesta como complemento a 7 por ser base disminuida. Nada más. Aquí hay otro ejemplo en hexadecimal.
Acá tengo un R, que es mi base, es igual a 1, 0, que es 16 en hexadecimal. Por eso tengo un 16 aquí. Lo elevo a 3 porque tengo 3 números enteros. Ejecuto la operación, le resto esto, se lo resto a n, que es mi número, y me da 83.21, complemento a 16. Y el complemento a la base disminuida es igual, solo que doy complemento a 15. Aquí tengo este otro ejemplo en código binario, que es bueno, es lo mismo. Vean que aquí tengo complemento a 2 y aquí tengo complemento a 1. Y eso es como lo que necesitamos saber de qué son los complementos a la base. En resumen, tenemos dos, complemento a la base disminuida. Hacen lo mismo, pero se usan para cosas diferentes. Bueno, en realidad no hacen lo mismo. Hacen cosas parecidas y se utilizan para objetivos diferentes, que es casualmente lo que vamos a ver ahorita. Y lo que funciona es ver cuánto le hace falta a ese número para ser complementado con su base. Ok, y la utilidad de esto, bueno, una de sus utilidades más frecuentes es para hacer aritmética de números negativos y en lugar de hacer restas, yo puedo hacer sumas. Entonces, vimos que todos los números que eran complemento a la base eran positivos, ¿verdad? Ninguno daba un resultado negativo. De hecho, podemos hacer aquí un leve repaso. Vean que todos los resultados son positivos, aunque el número original era negativo. Entonces, es una manera en la cual nosotros quitamos el negativo. Y se utiliza para cuando yo tengo que hacer una resta de determinado número, en lugar de hacer la resta, yo puedo agarrar ese número, complementarlo y en lugar de hacer una resta, hacer una suma. De eso es de lo que se trata. ¿Y de qué nos sirve esto? La utilidad de esto es meramente de hardware. Evidentemente, si lo pensamos desde un punto de vista así de software, poco más sencillo, uno pensaría, bueno, ¿a mí de qué me sirve eh, hacer puras sumas si puedo hacer restas? El asunto es que el hardware que se encarga de realizar las restas es, digamos que es más caro de construir y un poco más costoso de mantener que el hardware que se utiliza para hacer sumas. En esto impacta mucho el área del silicio que yo tenga. Entonces, veamos, supongamos que yo tengo un sistema cualquiera que se ve más o menos así. Yo tengo por aquí módulo 1, módulo 2 y un módulo 3. Este primer módulo, veamos, ese primer módulo hace restas, este otro hace sumas y este otro se encarga de calcular complementos. Son módulos de hardware que hacen eso. Háganse la idea que son ahí procesadorcillos que hacen eso. Yo me puedo economizar este módulo de restas si realizo las restas como si fueran sumas. Y ustedes podrán decir, bueno, pero para realizar las restas como sumas, tengo que tener otro hardware que va a ser el hardware que calcula los complementos. Pero resulta que el hardware que calcula los complementos es más sencillo de construir que un hardware que calcule restas. Entonces, en esto es en lo que está la ventaja de realizar las restas como si fueran sumas, porque es más barato añadir un módulo que haga complementos a añadir un módulo que haga restas. Esa es como la razón de ser que hay detrás. Y por cierto, el hecho de tener menos área en mi chip, menos silicio, digamos, eso tiene muchísimos beneficios. De los principales beneficios es que si tengo menos área, el costo es menor. El costo de producir el producto como tal es menor.
También el consumo de potencia es menor. Cuando digo consumo de potencia me refiero al consumo de energía eléctrica. También ustedes han visto que las computadoras se calientan y bueno, los sistemas computacionales como tal generan calor. Hay un fenómeno que se llama disipación de calor que está en función de qué tanto hardware tenga yo. Entonces, si tengo poquito hardware, disipo poco calor porque consumo poca energía. Si tengo un hardware muy grande, disipo mucho calor porque consumo mucha energía. Y si disipo mucho calor, tengo que poner abanicos, tengo que poner enfriamiento y hay un montón de cosas. Pero bueno, en resumen, tener poquito hardware me ayuda en estas tres cosas que menciono acá. Entonces vean qué interesante cómo se busca una manera ingeniosa de intentar reducir el tamaño del hardware, simplemente haciendo las cosas diferente. Ok, entonces bueno, eso es lo que vamos a hacer restas como si fueran sumas. Este es el caso más sencillo. Si A es mayor a B, entonces A menos B es igual a A más B complementado a su base. Eso es, si yo voy a restar un número grande con un número pequeño, vean, por ejemplo, 572.2 se lo voy a restar a 132.5. Este número de arriba es el A y este de abajo es el B, ¿verdad? Y A es mayor a B. Este es como el caso fácil, el caso sencillo. Entonces, simplemente tengo que agarrar este que es negativo, complementarlo a su base y al final hacer una suma. ¿Qué es esto que tengo aquí? B complemento al B complementado a su base es igual a 867.5. Entonces, agarro el 867.5, lo cambio por el número negativo y ejecuto esta suma. Y deberían de ser iguales. Vean este número que tengo acá, 1439.7, y vean este otro que tenía hace un rato, 439.7. Son iguales, solo tienen un 1 a la izquierda de diferencia. Y resulta que este número que sobra se llama overflow, que los circuitos tienen un determinado tamaño de palabra. Digamos, la arquitectura de una computadora está asociada a un tamaño de palabra. El tamaño de palabra es la cantidad de bits que tiene con la que trabaja la computadora. Por ejemplo, las computadoras eh, modernas, digamos, las actuales que utilizamos nosotros, trabajan con 64 bits. Ya por defecto, todas las computadoras que pueda comprar uno ya van a venir con 64 bits. Hace unos años, digamos hace unos 10, lo normal eran computadoras de 32 bits. Ese es el tamaño de palabra de la arquitectura de la computadora. Resulta que cuando uno hace una suma de algo y se sobresale de ese tamaño de palabra, lo que sobra, digamos, lo que sobresalió, se le conoce como overflow. Es básicamente que yo en determinada cantidad de bits no puedo almacenar el número tan grande que generó esa suma o el número tan grande que generó esa multiplicación. Porque una suma y una multiplicación siempre producen números más grandes que sus operandos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que se le conoce como overflow. Entonces, en este caso, como nos sobró un 1 a la izquierda, el circuito encargado de realizar esa operación va a descartar este 1 que está aquí. Entonces, al final, el resultado es igual. El 439.7 va a ser igual a que si yo lo hubiera hecho realizando una resta normal. Ahora, si yo, obviamente, si yo sumo números aquí muy grandes, eh, el overflow siempre va a ser lo que me sobre eh, en función de lo que me debió de haber dado. Siempre me va a dar el número que me debió de haber dado realizando la resta y van a sobrar unas cosillas. Esas cosillas que sobren, simplemente las descartamos, digamos. Partamos del hecho de que el circuito encargado de hacer las sumas las va a descartar. Ahora, si A es menor a B, entonces la cosa cambia.
porque vean que A no es, ya yo no puedo hacer esto que hacía aquí hace un rato, sino que el asunto cambia. Entonces, A menos B va a ser igual a esto, que es A más B complemento a su base, el resultado de eso complementado a la base y negativo. Que veamos este caso. Veamos que el número negativo es mayor que el número positivo. Entonces esto da menos 421. Ahora, utilizando la formulilla que les enseñé hace un rato, sacamos cuánto es el B complemento, que es 341.7. Ahora hacemos A más B complemento, 578.1. Y ahora hacemos todo esto y al final nos da 421.9, que era lo que nos daba aquí. Entonces vean qué vacilón. Entonces, en resumen, esto es súper fácil. Es saber que yo puedo hacer restas como si fueran sumas, utilizando complementos. Y hay dos maneras de hacer complementos. Una es complemento a la base y otra complemento a la base disminuida. Para hacer restas como si fueran sumas, todo lo trabajo con complementos a la base. Vean que aquí en ningún momento utilicé complemento a la base disminuida, solo complementos a la base. ¿Y qué debo usar? Si esta formulilla o esta otra, va a depender quién es mayor, si A o B. Y entonces, si A es mayor, es el que es el caso fácil, la respuesta va a ser así. Si B es mayor, el caso difícil, la respuesta va a ser así. Pero igual, el caso difícil sigue siendo súper fácil. Entonces, eso es lo que nos faltaba de ver de sistemas numéricos. Ya con esto cerraríamos completamente la parte práctica de taller de programación y pues ya simplemente nos quedarían puros temas teóricos. De hecho, el curso de taller de programación tiene poquitos temas como tal. Intro sí tiene un montón de temas. Ok, y ahora vamos a pasar al otro tema que sí, que es, se llama organización de un sistema computacional. Aquí puse organización computacional porque no me cabía todo. Pero bueno, ese ya el tema, si lo buscan en el programa del curso, se llama organización de un sistema computacional. Esta presentación ya está en el TEC Digital y esta presentación va a estar cambiando un montón a lo largo de todas las clases. Obviamente, lo que ya vimos, ya eso no va a cambiar, pero lo que no hemos visto sí. Esta presentación es larga, tiene 62 páginas. Obviamente no las vamos a ver todas de un solo, pero sepan que las páginas siguientes, las diapositivas siguientes van a cambiar un poco porque todavía estamos en proceso de desarrollo de este material. Entonces es normal que clase con clase vaya, le suba una nueva versión al TEC Digital. Entonces, bueno, este tema realmente abarca muchas cosas. De hecho, vean que esta es la tabla de contenidos. Vamos a ver un montón de cosas. Lo que vamos a ver hoy son los antecedentes históricos. Básicamente vamos a ver cuál es la historia de la computación actual. Ok, vamos a ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años la computación como tal. Recordemos que para entender bien esto tenemos que ser conscientes de que, bueno, cuando ustedes nacieron, que fue por ahí del año 2000, digamos, ya ustedes nacieron y ya existían un montón de cosas súper interesantes. Cuando yo nací, ya existían, obviamente, ya existían las computadoras, pero no era tan común que la gente las tuviera en su casa. Digamos que cuando yo fui, ya fui un poquillo más consciente, cuando estaba en la escuela, digamos, ya se empezaba a ver que algunos vecinos tenían computadoras en la casa y así. Yo supongo que desde el momento en que ustedes nacieron y estaban en la escuela y así, ya casi que todo el mundo tenía por defecto. Sin embargo, hace no mucho, esto no era muy común. Y bueno, todo empezó en la generación, lo que se le llama como generación uno de computadoras, que es de 1940 a 1952, más o menos. ¿Cuáles son las fechas exactas? Depende de la bibliografía que usted consulte para ver.
Digamos, hay algunos autores de libros, historiadores y así, que señalan las fechas, aquí esta quizá un poquito antes, esta quizá un poquito después, pero sepan que fue por ahí más o menos 10 años de diferencia, todo bien. Y si ustedes pusieron atención en estudios sociales, ustedes saben qué pasó en 1945, más o menos. Bueno, por esas fechas llegó un señor llamado más o menos así y empezó lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Eso fue alrededor del año 1945. Ahí empezó un poquito antes, terminó un poquito después, pero en el 45 fue como cuando tuvo el auge. Em, Casualmente, muchos de los desarrollos que se hicieron en computación estuvieron motivados por la industria bélica. Y eso, bueno, para nadie es un secreto. Los mayores avances científicos que se han hecho han sido avances tecnológicos, han sido impulsados por la industria bélica. Eso es un hecho. Básicamente la guerra impulsa a que se desarrollen nuevas tecnologías. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, recuerden que el ejército tiene presupuestos impresionantes, los países que lo tienen. Pensemos en Estados Unidos. Ustedes pueden buscar cuál es el porcentaje del PIB de Estados Unidos que se gasta en el ejército versus el que se gasta en educación, por ejemplo, o en seguridad social. Y bueno, vamos a ver que de lo que más gasta ese país es en su industria bélica y en su ejército. Entonces, tener una cantidad tan impresionante de plata hace que esta industria pues, genere avances tecnológicos impresionantes. Uno de ellos, que supongo que ustedes han pensado un poco al respecto, son los satélites y el GPS en general. El GPS, pues bueno, nació impulsado también por las guerras, por la industria bélica de los países. Y entonces todos los países mandaron un montón de satélites y son esos satélites que están ahí arriba y que nosotros los podemos usar gratuitamente. Si ustedes se ponen a pensar, uno nunca paga por usar Waze, por ejemplo, o uno nunca paga por enviarle su ubicación a algún compita ahí por WhatsApp. Eso se da gratis, pero se da gratis porque los países pagaron por ellos para utilizarlos para el ejército. Ese es un buen ejemplo de cómo la guerra nos da ahí ciertos beneficios que podemos utilizar, ciertos avances que podemos utilizar. Bueno, la primera generación de computación, como les decía, fue de 1940 más o menos a 1952 más o menos. Y en esta generación las computadoras, eh, aquí quizá queda un poco grande la palabra computadora como nosotros la conocemos. Uno dice, me compré una computadora y uno inmediatamente piensa en una laptop o en una computadora gamer o algo así. Pero es que las computadoras que habían en ese momento eran casas, eran edificios que tenían millones de estos componentes que vemos acá que se llama tubos de vacío. Si no lo han visto, esto es un tubo de vacío em, que hay de varios tamaños, pero los más pequeñitos que yo he visto son como de 5 centímetros de alto. A partir de ahí hay unos más grandotes. Llegan, digamos, como a los 15 centímetros, entre 5 y 15 centímetros. Son grandecillos, digamos. Y las computadoras de antes, como no tenían transistores, no tenían circuitos integrados, todos los cálculos los hacían a través de tubos de vacío, que esto se comporta como un transistor. ¿Se acuerdan que en la presentación anterior habíamos visto un poco de cómo funcionaban los transistores, que básicamente dejaban pasar electricidad o no en función de la tensión que tuvieran en sus patillas? Esto funcionaba igual. Esto es un transistor, el, el abuelo del transistor, digamos. Esta generación también se caracteriza porque la programación se hacía directamente en código binario. Digamos, ahorita nosotros programamos en Python y estamos todos ahí sufriendo por los problemas que hacemos de recursividad y no sé qué. Ahora, eso, si se sufre en Python, imagínese lo que sería resolver un problema de recursividad
utilizando código binario directamente. Ya ustedes se pueden dar una idea de lo complicado que era hacer esto y lo sencillos que eran los programitas en ese momento. Lo que uno podía hacer era súper sencillo. Era ahí básicamente agarra este número y súmelo con este otro. O agarra este número y multiplíquelo con este otro. Y guarde el resultado aquí. Y ahora, ¿para qué me sirve eso? Y no sé. Pero los programillas que se hacían en este momento eran cosas súper básicas. Tenían un propósito específico. Eso significa que agarraban un edificio, creaban una computadora en ese edificio y esa computadora tenía un propósito en específico. Por ejemplo, calcular asuntos meteorológicos. Entonces, todos los cálculos que hacía esa computadora eran en función de la meteorología. Y pues ahí había ciertas cosas específicas que requerían una computadora y bueno, se hacían así. Un ejemplo es una computadora que se llamaba ENIAC, que fue en 1945. Aquí vamos a ver unas fotillos de algunos sistemas computacionales que se desarrollaron en ese momento. Digamos que este era el modulillo que se encargaba de, no sé, hacer sumas o algo así. Entonces vean que tenía aquí un montón de tubos de vacío. Aquí tenía otros componentes. Aquí hay algunos, creo que son resistencias o son diodos o así. Sinceramente no tengo idea qué hace esto. Tampoco sé muy bien cuáles son estos componentes que hay aquí abajo. Solo sé que aquí arriba hay tubos de vacío. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 tubos de vacío. Con eso se puede hacer como un sumador. O se puede hacer ahí un módulo de hardware que calcule algo sencillito. Con 8 tubos de vacío se podría hacer algo sencillo. Ahora, si uno agarraba muchos de estos componentes, los pegaba y ya podía hacer cosas más complejas. Entonces vemos que esto es una de las secciones de una de las computadoras de esta época. Vean, cuando les digo que las computadoras eran edificios, realmente no es exageración. Eran pisos de edificios dedicados a almacenar el hardware de esa computadora. Y había gente caminando adentro, digamos, uno caminaba adentro de la computadora. Aquí, esto que tienen aquí, esto sí sé qué es una cinta de programación. Entonces, ellos escribían su programa como unos y ceros en esta cinta y eso se lo ingresaban a la computadora y esa era la manera de darle a ella los datos de entrada para que pudiera eh, hacer los procesos que sea que hiciera. Y nuevamente ven aquí el montón de tubillos de vacío. Por cierto, tengo entendido que los tubos de vacío tienen una vida útil muy corta. Digamos, se calientan y se descomponen en, en un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces había que estarlos cambiando. Por eso es que son tan visibles así. Es fácil llegar y cambiarlos. Entonces estaban en ese proceso. Ya, y supongo que las computadoras no les funcionaban y entonces iban y revisaban a ver cuál se había quemado. También esta primera generación de computadoras tenía la particularidad de que la memoria principal era un tambor magnético, digamos, no imaginemos que tenían memoria RAM como nuestras computadoras, sino que era un tambor ahí gigante. Me imagino que debe ser como una olla, donde ahí se almacenaba la información de manera magnética. El almacenamiento primario y las entradas que uno le daba a la computadora era a través de tarjetas perforadas o cintas perforadas, como esta que les enseñé aquí. Era súper caro, como ustedes se pueden imaginar, era súper caro mantener estas computadoras, diseñarlas y mantenerlas también, porque requerían aire acondicionado, gastaban demasiada electricidad y eran altamente costosas. Básicamente solo el ejército las podía pagar. Esto es una tarjeta perforada, así es como se ve. Entonces ahí uno escribía su programilla, donde hay un hueco, significaba un 1, donde no hay un hueco, significaba un 0. Entonces vean que aquí ustedes, por ejemplo, si analizamos un pedacillo chiquitillo, analicemos esto de aquí. Esto nosotros lo podemos traducir como 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Algo así es como funcionan las tarjetas
perforadas y uno se la metía a la computadora por un dispositivo ahí que tenía especial, lector de tarjetas perforadas y ya hacía lo que tenía que hacer. También sucede algo muy importante y que es importante saber de dónde salió. Normalmente ustedes, si no han escuchado hasta el momento, de fijo lo van a escuchar en algún momento, que es el concepto de debuguear, que debuguear no es una palabra que exista en español, yo creo, pero es básicamente es ir a quitar bugs, que un bug es un bicho en inglés. Y bueno, esta fue, vean que aquí está la fecha, en el 78 fue donde se mencionó por primera vez que había un bug. Aquí ustedes lo pueden leer. Es básicamente, estaba este señor viendo por qué no le funcionaba una computadora, creo que un teléfono, si no me equivoco, o algo así, y decía que no le funcionaba porque había literalmente un bicho que se estaba metiendo a la computadora y vivía ahí en los tubos de vacío y le estaba generando interrupciones. De hecho, en el diario de este señor, agarró un bicho y lo pegó aquí con cinta. Y esta foto es súper famosa porque dice que se encontró un bicho en el computador que estaba intentando arreglar. Son como unas palomillas que andan en los bombillos, yo creo. Algo así debe ser. Y bueno, como las computadoras esas eran calientes y así, supongo que a los bichillos les gustaba estar ahí. Entonces, bueno, vean cómo un bicho se puede meter a una computadora y causar un problema. Es como, debería ser el equivalente como que a uno se le meta una cucaracha a la computadora y se la descomponga. Algo así era lo que pasaba antes, con los tubos de vacío. Ahora, en la generación 2 aparece el transistor. El transistor básicamente vino a revolucionar completamente lo que se hacía antes, porque es una reducción en tamaño impresionante. Los transistores son microscópicos y como vimos hace un rato, los tubos de vacío eran como de 5 centímetros. Entonces hay una reducción impresionante del tamaño de las cosas y eso implica que yo puedo meter más transistores por unidad de área. Eso significa que puedo hacer cosas mucho más complejas en una unidad de área igual que la que tenía antes. Entonces, básicamente, en una misma área yo puedo hacer muchas más cosas con transistores que con tubos de vacío. En la segunda generación nacen estos lenguajes de programación, COBOL, Lisp y BASIC, que son como los primeros lenguajes de programación que existieron ya como tal. En este punto las computadoras ya no eran tan caras, y, pero igual, eh, digamos, ya no valían millones de dólares, ahora valían $100,000, digamos. Seguían siendo evidentemente inalcanzables para el usuario en general, entonces seguían estando reservadas básicamente que para empresas o cosas así. Y bueno, aquí viene un poquillo más explicado qué es el transistor, pero bueno, ya nosotros lo vimos en algún momento. Básicamente hace lo mismo que un tubo de vacío, pero más pequeñito. Y la tercera generación es donde se introducen los circuitos integrados. Un circuito integrado es un montón de transistores miniaturizados que donde uno puede tener un montón de módulos juntos en el mismo chip. Entonces, digamos, si antes usted tenía un módulo sumador por un lado y un módulo multiplicador por otro lado, como circuitos independientes, ahora en circuitos integrados, por eso es que se llama circuitos integrados, usted integra todos ese montón de módulos en una misma unidad de silicio. Entonces, nuevamente, puede agarrar muchísimos transistores, meterlos en una unidad de área específica y hacer cosas más complejas. Aquí nuevamente se reduce el costo, se reduce el espacio y aumenta la fiabilidad y la flexibilidad. Eso significa que ya uno puede hacer más cosas con estas computadoras. Y también aquí hay algo súper importante que es que empieza a aparecer el concepto de compatibilidad de información entre diferentes tipos de computadoras.
Como antes las computadoras eran específicas, entonces usted no podía agarrar el programa escrito en una y correrlo en otra, porque eran cosas completamente diferentes. En cambio, por ahí en la tercera generación ya empieza a existir el concepto de compatibilidad, que yo un programa lo puedo correr en una y lo puedo correr en otra. Aquí como tarea moral se puede meter a este link y conocer una computadora que hay de esta generación en la UCR. Em, es una computadora grande, es como una mesa, digamos, que ahí está en la UCR, en un museo, tengo entendido. Sinceramente nunca la he visto en persona, pero bueno, sé que ahí está. Tiene nombre, se llama Matilde. No tengo idea por qué le habrán puesto ese nombre. Y tengo entendido que la UCR la compró para hacer cosas relacionadas como a nóminas, como para calcular los pagos de todos sus funcionarios. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver un poco más ahí, es interesante. Y bueno, en la cuarta generación, que aquí igual ninguno de nosotros había nacido todavía, se producen dos dispositivos que revolucionan la tecnología computacional, el microprocesador y la memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio. Y bueno, ¿qué nos permite nuevamente esto? El microprocesador básicamente es un montón de circuitos integrados metidos en un mismo chip. Entonces, bueno, puedo hacer cosas muchísimo más complejas que lo que podía hacer con un circuitillo integrado. Y bueno, en esta generación ya empieza a aparecer el concepto de cómo la computación se puede aplicar a otras cosas que no sean meramente como matemáticas o cálculos de nóminas o realizar cálculos meteorológicos o así, sino que ya se amplía muchísimo el escenario de aplicación que que yo puedo realizar. Em, en esta generación, Intel lanza su procesador como base, que se llama el Intel 8086, y con él nacen las computadoras personales. Hasta este momento es en el que nacen las computadoras personales. Y bueno, la quinta generación, que es del 78 para acá, que es donde estamos ahorita. Bueno, ya aquí no hay mucho que explicar, porque eso es algo que ustedes viven en su vida diaria. Hay una mayor velocidad y una mayor miniaturización de los elementos. Digamos, en nuestros celulares todos tenemos sistemas computacionales súper complejos. Con nuestros celulares a veces eh, uno ve características de algunos celulares que tienen así 16 núcleos, 8 gigas de RAM, cosas así impresionantes y que van aumentando año con año. También aparece el concepto de multiprocesador, que son eh, básicamente lo que se conoce como multicore, que es cuando múltiples núcleos, múltiples cores, em, trabajan juntos con un objetivo específico. Básicamente es multiprocesamiento. Y bueno, aquí se desarrollan muchísimos lenguajes de programación nuevos para tareas específicas y aparece eh, cómo las computadoras pueden ser un poco más inteligentes de lo que nosotros quizá imaginábamos hace algunos años, con el nacimiento de inteligencia artificial, machine learning, procesamiento de voz, eso es impresionante. Y bueno, hay muchas cosas han pasado en esta generación. Y finalmente, como tarea moral 2, les dejo ver este video, que es un documental de History Channel, donde se ve más o menos la historia de la computación ya con dibujitos y hablado ahí por expertos. Entonces les recomiendo que lo vean. Eh, Creo que dura como una hora, pero de ahí lo pueden ver en sus casitas con calma. Por cierto, este documental es súper viejo, es viejillo, sí, pero igual sigue teniendo validez. Entonces ahí se los dejo de tarea. Y bueno, hasta aquí llegamos y que tengan un bonito día. Hasta luego.